final del fútbol, aquí en Jardines del Hipódromo. Han empatado Cerro y Nacional 1-1 en un partido que arrancó ganando el albiceleste al minuto y medio con gol de Nandín. Lo empató Pereiro a los 34. Ese empate en Jardines, un punto para cada uno, Martín. Nacional ganó un punto. Para lo mal que jugó, lo mal que defendió, la poca claridad del técnico en los suplentes que eligió ponerlos en la cancha. Hoy los tricolores salvan un punto. Lo tenían, no digo perdido, pero iban derecho a perderlo. Porque no generaban, porque no había situaciones claras, porque Nacional no tenía un solo sector fuerte en relación a Cerro. Y bueno, a la larga llega ese gol de Pereiro que le permite al equipo tricolor acortar solamente en un punto la diferencia de Peñarol. No merecía ganarlo Nacional porque después del gol del empate de Pereiro tuvo alguna chance y no merecía perderlo de ninguna manera Cerro, ¿no? Que con sus armas, con un equipo muy inferior en cuanto a los nombres, bueno, se encargó de hacerle partido a Nacional, pero destaco sobremanera la postura de Cerro. Cerro lo intentó ganar hasta en el final, con los cambios que hizo el entrenador. Se va aplaudido por su gente porque el esfuerzo lo hizo. Y Nacional, bueno, rescata una unidad. Esa es la verdad. Jugó un pésimo partido Nacional hoy. Una tarde para el olvido del equipo tricolor que termina rescatando un punto cuando parecía que perdía los 3. Para opinar hay que ver todo el fútbol. Ahora, el comentario que espera la gente. El comentario en las voces de Martín Charquero y Mauro Más. Muy bien, acá Nacional empató 1-1, ganó un punto, salvó un punto, independientemente de la sensación que deben tener los hinchas, porque entienden que en esta fecha se pudo haber quedado a 2 Nacional y depender de sí mismo en la tabla anual. Los tricolores estuvieron a nada de perder. La verdad que lo que dio Nacional hoy de lo futbolístico hace que el valor del punto sea, pero grande, casi exagerado, porque un equipo que no propone bien, que no defiende bien, que no da la estabilidad, esa sensación de estabilidad defensiva, a pesar de que el rival esté ganando y esté retrocediendo, sinceramente hay muy pocos motivos, o había muy pocos motivos para creer que Nacional podía llegar a encontrar un empate. Bajísima generación de juego, titulares que hoy comenzaron y que de manera insólita se mantuvieron hasta el final a pesar de sus pésimos rendimientos. Ejemplo, Jonathan Rodríguez, que levantó algo en el segundo tiempo. O sea, son muchos aspectos del juego que son importantes en los que Nacional hoy no estuvo a la altura. Por eso creo que esta sensación de rabia por el empate se la debe estar experimentando más el hincha de Cerro que el hincha de Nacional. Lo que pasa es que a la gente de Nacional lo que le queda es que entiende que se le fue una fecha para cortar más de lo que acortó. Pero como se dio el partido, si uno analiza fríamente, Nacional estuvo muy cerca de perderlo por unos cuantos errores propios. Un equipo que recibe un gol por un error absurdo del jugador Franco Fagundes al minuto del partido, un error que repite constantemente en los partidos, no pasa la pelota cuando debe, no corre a la velocidad en la cabeza y la jugada le pide, la enlentece enganchando cuando no debe, y bueno, hoy en una jugada en la que el futbolista la recepciona cerca de, casi en la misma línea del área, pero contra la raya, tiene la posibilidad de jugar en largo y espera que venga un rival para querer enganchar cuando no se lo pedía la jugada. Ese enganche termina con una pelota perdida y automáticamente Cerro en 3 toques hace un gol. El jugador terminó agarrándose la cabeza en el momento, porque no siempre los errores de un futbolista terminan con un gol recibido. Bueno, en este caso le pasó a Fagundes, pero es algo que de alguna manera lo va a tener que combatir un jugador que puede tener una proyección, no sé, a un mercado fuerte o a un mercado del exterior, algún país europeo tal vez, pero si no mejora esto de sacar la pelota lo más rápido posible y pasarle, tomar las mejores decisiones fundamentalmente, pasarla cuando realmente la situación lo pide, y no enganchar de forma absurda en una zona que habitualmente no contempla este tipo de búsqueda de detalles técnicos que solamente sirven para, no sé, para un beneficio personal y no un beneficio colectivo, porque tirar un enganche contra la raya a la altura del área no creo que sea algo que una jugada lo exija. Me da la sensación que le va a costar poder seguir creciendo porque las condiciones las tiene, pero también en ligas más importantes que estas se pagan caro este tipo de decisiones y no desprenderse de la pelota en el momento que la situación lo amerita. Después de haber recibido ese gol, Nacional jugó 30 minutos
muy malos, muy malos. Con lo que hoy comentábamos en el entretiempo con Mauro, la pasividad del técnico. Entiendo que la mayoría de los entrenadores, en el fútbol mundial, pero en nuestro fútbol lo podemos terminar de testear cada fin de semana, no suelen tomar grandes decisiones en los primeros tiempos. Entienden que solamente se puede tomar la primera decisión pesada en un entretiempo. Como que a veces parece que consideran que es como una falta de respeto a un jugador sacarlo antes de los 45. La cosa es que Nacional terminó 45 minutos jugando mal, llegando poco y viendo además cómo Cerro lo estaba controlando desde lo defensivo. Y había jugadores que no estaban a la altura, jugadores que pasaban la pelota constantemente de forma errática. Jonathan Rodríguez jugó un primer tiempo terrible. Increíblemente, repito, se mantuvo los 90 minutos. Jugó muy mal Fagundes en el primer tiempo. Jugó mal en el primer tiempo también Federico Martínez. O sea, son varios futbolistas que habitualmente aportan al juego tricolor que no estaban. Sin embargo, el técnico fue contemplativo, se fue al vestuario con esa derrota del 1-0 y los dos cambios que elige hacer en el complemento, lo marco ahora porque me parece algo que no puede pasar desapercibido. Hoy Gutiérrez, a pesar de que Nacional empata en el final y lo empata con un gol que viene, con un jugador que viene del banco, Gutiérrez hoy dirigió mal y tiene responsabilidad, no en que los jugadores han tenido una mala tarde, pero sí responsabilidad en que los cambios que él eligió poner no mejoraron al equipo, para nada. Pone inicialmente a Treza a jugar como extremo por derecha, cuando Treza, el fuerte de él es jugar con espacio. Yo digo, para mí dirigió mal hoy y las decisiones que tomó poniendo jugadores que estaban en el banco no eran casi inentendibles. Puso a Treza con espacio reducido, no le sirve a Treza, no es ese el juego que Treza puede sacar rédito. Y definitivamente Nacional no lo usó en 30 minutos del primer tiempo, no tenían cómo darle una chance para que pudiera encarar, más que nada es un jugador que muchas veces se lo lanza, no se pide tanto el dribbling, y lo puso a Bocanegra a jugar por Diego Rodríguez que estaba con amarilla. Bocanegra, yo no sé si es falta de fútbol o no, pero pasó mal la pelota en los primeros 20. Vamos, yo creo que Nacional jugó un partido muy malo, muy malo. Y entiendo que Nacional perdió 2 puntos, esto es de toda la historia. El grande cuando no gana pierde puntos. Hoy Nacional ganó 1 punto. Por cómo lo planteó, por cómo lo jugó, por el rendimiento de sus jugadores, Nacional rescató, no digo milagrosamente porque parecería demasiado exagerado, pero logró encontrar un gol por el que no había hecho méritos y por el que no había mostrado señales que estaba por llegar. Siguiendo un poco con esto de los cambios, Gutiérrez pone a Bocanegra totalmente errático con la pelota cuando es el fuerte, un jugador de buen pie. Después va con Gigliotti y Pereiro y para una línea de 3. Yo me imagino que lo debo haber ensayado bastante, ¿no? En todo este tiempo en el que, bueno, no tuvo actividad acá, son unos 10 entrenamientos, capaz que un poquito menos. Jugar con una línea de 3, con carrileros, con Treza de carrilero por la derecha, porque la verdad parecía que los jugadores no tenían idea para dónde llevar la pelota, por dónde atacar y hasta cómo se defendía con la línea de 3, porque en algunos casos quedó hasta Polenta cerrando solo, siendo un jugador que no se destaca por la velocidad, cerrando contra la otra punta que él ocupaba. Él jugó por la izquierda en la línea de 3 y tuvo que hacer un cierre por el lado derecho. Por eso digo, la imagen que dio Nacional, un equipo totalmente desconcertante y que en algunos casos los jugadores tampoco tenían claro cómo atacar con esa línea de 3 a favor, con esos 2 carrileros y el doble 9, era lo que se le viniera a la cabeza a los jugadores. Por eso yo creo que si bien Cerro hizo un gol y le pasa a muchos equipos que encuentran un gol en el arranque, parece que es la mejor noticia, que yo creo que la es, pero a veces hay rendimiento de los equipos como diciendo, ¿y ahora qué hago? Si mi planteo era otro, ¿cómo lo juego? Le costó a Cerro salir a buscar el segundo, que yo creo que en algún momento, por lo mal que estaba jugando Nacional en defensa, lo debió buscar, pero también hay que ponerse en la piel de un equipo que está abrazando a cada punto para intentar salvarse del descenso. Y hoy estaba ganando y lo que primero que hizo fue retroceder. Se sintió seguro retrocediendo demasiado. Defendieron bien en el primer tiempo en el juego aéreo Magallanes y Lacoste. Le costó a Nacional casi siempre entrar por ahí. En el segundo tiempo, ya cuando Nacional había hecho los 4 cambios, queda una jugada que de elaboración no tiene nada. Es una jugada enredada en la que en algún momento Gigliotti quiere empezar a girar, buscar un contacto dentro del área con la pelota y la bola le queda a Pereiro, que define, si no recuerdo mal, con pierna derecha con poco ángulo y encuentra el gol. La verdad, traído de los pelos el gol para cómo estaba el partido. Luego de eso,
reacciona mejor Cerro. Va al frente Cerro, también haciendo la lectura del entrenador, que esa defensa de Nacional era totalmente atacable e invitaba a avanzar. Sí tiene una decisión Ferreira que me cuesta entender, que es sacar a Dylan Nandín, el jugador más picante de todo el partido, y el jugador desde lo individual más problemático de poder controlar para cualquiera de los tres centrales que en ese momento Nacional tenía. El juego se va con este 1-1, con la insatisfacción que me da la sensación debe tener la gente de Cerro. Tiene la gente de Cerro que todavía está dentro de Jardines, porque estuvo cerca de ganarlo y porque además, la verdad, creo que hasta en el final las mejores señales las entregó este equipo de Ferreira. Fue al frente, yo creo que muy al frente después de haber recibido el empate. Antes iba graduando, cuando creo que podía haber arriesgado un poquito más porque Nacional hoy daba ventajas que no las suele dar. Un equipo que siempre tiende a defender muy adentro de su campo. Es como que no está preparado para jugar de una manera que no sea esa. Y hoy, sinceramente, el manejo de los técnicos, el manejo de los cambios del técnico lo empeoraron en el segundo tiempo. Nacional tuvo 25 minutos sin mover al arquero de Cerro, sin llegarle en ningún momento. Mejora después con el empate, con un cabezazo que hace Pereiro, pero es poco, es muy poco para un equipo que hoy tenía una posibilidad caída del cielo, que era quedar a 2 puntos de Peñarol. Un buen arbitraje de Matías de Armas. Me parece que la jugada que se podía discutir en el primer tiempo, si era amarilla o roja para Pérez, yo creo que la resuelve bien. Viendo la repetición, ese tipo de impacto no debe condenarse con una expulsión y sí es más lógico hacerlo con una amarilla. Acá la niebla ya tapa gran parte del panorama que teníamos en el arranque. Arrancamos con sol, terminamos con una niebla, con una tarde muy oscura en la que Nacional saca un punto y queda a 4, cuando soñaba en quedar a 2 de Peñarol. Acá yo sé que lo primero que piensa el hincha de Nacional es que desaprovechó una oportunidad de, como lo dijo Álvaro Gutiérrez, cuando escuchábamos la entrevista con Miguel Pastorino. La realidad es que Nacional, si hubiese ganado, quedaba a 2 puntos de Peñarol. Yo sé que ese es el pensamiento inmediato tras lo que había sido la derrota de los aurinegros anoche en Maldonado frente a La Luz. Pero viendo el partido, viendo el desastroso encuentro que hizo Nacional termina rescatando un punto. Esa es la realidad. Pintaba para una derrota de Nacional. Pintaba para una jornada donde Nacional no se llevara nada de aquí de Jardines del Hipódromo. Y hay una realidad que es bien clara. Nacional hizo un pésimo partido. Estuvo bajísimo, pero yo le diría que en prácticamente todos los aspectos. Porque está bien que el partido lo arranca perdiendo de entrada. Al minuto de juego, el error de Fagundes en esa salida, en ese enganche, en la pelota que roba Lucas Rodríguez, mérito del volante de Cerro, y en el centro que mete para el oportunismo de Nandín, le permitió al equipo albiceleste de arranque ponerse en ventaja, ganar 1-0 y marcar un poco la característica del partido. Pero la realidad es que más allá de que Nacional por momentos intentó, porque Cerro se replegó, porque Nacional intentó llevar adelante el juego, estuvo tan impreciso Nacional, con jugadores de tan bajo rendimiento, que no hizo de Darío Denis en ese primer tiempo una figura. ¿Por qué? Porque tuvo ahí alguna chance. Yo creo que intervención atajada importante de Darío Denis, el arquero de Cerro en esa primera parte, el remate de Fagundes, aquel en diagonal. Después tuvo 2 chances Federico Martínez que las tiró por encima del horizontal, un remate débil de Zavala, un cabezazo muy débil en el medio del área del Colo Ramírez que la agarró con las manos sin ningún problema Darío Denis. Es decir, Nacional no generó, no lo metió a Cerro contra su arco, muy impreciso en la mitad de la cancha, bueno, llamativamente impreciso, pero exageradamente impreciso Jonathan Rodríguez en ese primer tiempo, arrastró al Torito Rodríguez a no tener esa prolijidad que muchas veces tiene. Es más, la tarjeta amarilla a la cual le sacan al Torito Rodríguez, que está bien sacada, es producto de una pelota que pierde Jonathan Rodríguez. Y después eso llevó a que Álvaro Gutiérrez para el segundo tiempo sacara del equipo al Torito Rodríguez y no a Jonathan, que era el que había jugado más flojo. ¿Pero por qué? El tema era que el Torito Rodríguez tenía esa amonestación después de una pérdida de balón de Jonathan Rodríguez. Los cambios de Gutiérrez no le dieron resultado. Yo creo que hubo 2 situaciones. Uno fue Pereiro, que Pereiro
no solamente hizo el gol del empate, sino que bueno, que le dio alguna otra situación que hasta provocaron una notable atajada después de un cabezazo de Pereiro del arquero Denis. Creo que Gigliotti trató de darle cierta claridad en los últimos metros, pero en su juego, en su característica, ¿no? Pero después no le dieron resultado. Bocanegra entró como volante, impreciso, entró a jugar atrás en línea de 3, no aportó mucho. Teresa, bueno, lo habitual, no era un partido para él, entró con un equipo replegado como de Cerro, no pudo hacer prácticamente nada. O sea, no era un partido para él, Nacional termina empatando un partido con el gol de Pereiro, también en una pelota entreverada como la tarde mismo de Nacional. Y bueno, y después es cierto que tuvo alguna chance, pero acá también está el mérito de Cerro, porque Cerro, es cierto, con sus armas, con un equipo con otra característica, ¿no? Está peleando para quedarse en primera división. Defendió un resultado que estaba consiguiendo desde el minuto 1 de juego y lo había defendido en líneas generales bastante bien. Bien Hugo Magallanes en el fondo, bien Nandín en ofensiva corriendo solo, se encargó él solo de generarle problemas. Yo creo que Ferreira lo termina sacando porque estaba cansado, pero los cambios de Ferreira fueron cuando lo empata Nacional para encontrar el partido y para ganarlo. O sea, puso a Viudés, puso a Hamilton Pereira, había puesto a Vero por izquierda. De hecho, en determinado momento en los descuentos, era Nacional que se defendía y Cerro tratando de ganar el partido. Es cierto que Nacional en algunas salidas de contragolpe pudo de repente haber tenido alguna chance más, porque se hizo de esa manera el partido. Cerro lo iba a buscar, Nacional trataba de encontrar ese segundo gol. Entonces la zona de la mitad de la cancha era una zona de pasaje, sin peaje ninguno, y lo hizo atractivo hasta el final. Pero no merecía perderlo Cerro, de ninguna manera merecía perderlo, por el esfuerzo, por el trabajo del equipo, porque es un equipo que está mucho más diezmado, porque si comparamos plantel a plantel es abismal la diferencia entre Nacional y Cerro, y sin embargo el equipo albiceleste hoy peleó el partido, lo fue ganando, lo defendió, y en el final lo fue a buscar, lo fue a intentar ganar. Nacional no le salió prácticamente nada. Bajísimos rendimientos individuales en líneas generales. No hay mucho para destacar. Yo creo que algo de polenta en las salidas, en algún quite, por ahí puedo destacar algo. El ingreso de Pereiro, pero nada más. El resto del equipo de bajísimo nivel. El cambio de Ginela en el final del partido, casi que en los descuentos, cuando Nacional no tenía ninguna claridad en la mitad de la cancha. Era para ingresar mucho antes el exfutbolista de Wanderers. Por eso las decisiones hoy de Gutiérrez encontradas, sin ninguna solución clara para el equipo, y Cerro terminó, bueno, es cierto, aplaudido por su gente, porque sí, porque hizo el esfuerzo, porque defendió bien el resultado mientras lo fue ganando, porque en el final lo fue a buscar, mientras que Nacional, bueno, tuvo una tarde para el olvido. Y claro, el hincha de Nacional se queda con eso. Lo inmediato es la bronca de haber perdido la chance de haber ganado y quedar a 2 de Peñarol. Pero si vieron el partido más fríamente, más tranquilamente, después van a coincidir que Nacional termina rescatando un punto, termina ganando un punto cuando había jugado espantosamente mal, cuando había hecho un verdadero desastre en cancha. Por eso hoy rescata una unidad Nacional, queda 4 de Peñarol, pero en una tarde para el olvido del equipo de Álvaro Gutiérrez, que ahora el miércoles, va a jugar por la Copa Libertadores de América.